Marchas, arengas, la calle otra vez como estrategia del gobierno para buscar algo. En esta oportunidad que la Corte Suprema le elija fiscal. ¿Qué tan efectivo puede resultar recurrir de nuevo a la calle? ¿Qué tan contraproducente? Las preguntas en La Clave. Bueno, don Ricardo, deje el celular un momentico, don Ricardo, para agradecerle que esté con nosotros en La Clave. ¿Cómo Juan va? Roberto, gracias por la invitación. Hace rato no veníamos por acá. Ricardo Espina, el director de los servicios informativos de Blue Radio. Bueno, el año empezó movidito. Hablábamos con su colega Eduardo Hernández hace unos días aquí en La Clave de lo movido que ha arrancado y adivine con qué, con el gobierno como protagonista. Sin duda. Esta semana, ¿cómo puede uno entender y cuál es la clave para entender que el gobierno recurra de nuevo a su vieja estrategia de la calle para buscar un objetivo? En este caso, lo decíamos, la elección de fiscal general. Pues Juan Roberto, son varias cosas que se unen en este momento. La coyuntura es el final del periodo de Francisco Barbosa como fiscal general de Colombia. Sale ahora el 12, ¿no? Sale el la 12 de próxima- febrero. Exactamente, sale el 12 de febrero. Y la indefinición de hasta ahora de la Corte Suprema de Justicia para elegir a su sucesor, en este caso su sucesora, porque es una terna Sí. de mujeres, la que envió el presidente Petro hace 6 meses, hace mucho tiempo, pero no puede empezar el proceso, entre otras cosas, porque Barbosa todavía sigue siendo fiscal. Empieza la Corte el proceso, la Corte no se pone de acuerdo en diciembre, no se pone de acuerdo en enero, y estamos a puertas de saber si habrá o no una definición. Lo importante en este caso es que el gobierno considera que la actual vicefiscal Marta Mancera, que quedaría encargada si la Corte no elige, es una funcionaria cuestionada, según el gobierno, según investigaciones que han hecho. Parcializada, dice Petro. Sí, dice él, porque entre otras cosas le atribuye la captura de su hijo Nicolás Petro y el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y por eso el gobierno está intentando movilizar a su base en todo el país para que eso no ocurra, para que Marta Mancera no quede como fiscal general encargada. ¿Qué efecto puede generar en una corte tan seria, tan sólida, tan respetable como la Corte Suprema de Justicia, que tenga al frente manifestaciones como tuvo esta semana de amigos, promotores, seguidores del presidente Petro, diciendo elijan fiscal ya? Pues Juan Roberto, este es un ejemplo que es muy duro y que obviamente es muy diferente, pero me lo han dicho incluso personas de adentro de la Corte, Sí, magistrados. sí. ¿Qué dicen? Mire, la Corte Suprema de Colombia ha aguantado quedar reducida a cenizas. Aguantó cuando el M-19 se tomó el Palacio en noviembre del 85, Sí. que murieran la mayoría de sus magistrados por cuenta de esa toma del M-19 y por la retoma del ejército, y no se dio. Y no lo va a hacer, me dicen desde adentro de la Corte, mucho menos por un grupo de manifestantes que están pidiendo elección de fiscal ya. Y súmele otro episodio, no se dio en el peor momento de la relación de la Corte de entonces con el presidente Uribe. Así es. Chuzadas, presión también mediática en redes contra la Corte de entonces para que eligiera también Sí. fiscal. Esto lo que hace es Y no funcionó. Este genera un efecto contrario, Juan Roberto, sin duda. Hace 2 semanas la Corte se reunió y ganó el voto en blanco. Hubo 13 de 23 votos en blanco Sí. y no hubo mayorías para elegir fiscal general. Son 16 el número mínimo de votos que se necesitan para ser fiscal general. Sí. En el contexto actual de crispación del ambiente es aún más difícil que pueda haber cambios en esa votación. Sí, Ricardo, la respuesta puede ser obvia, pero creería uno que debe haber mucho más de fondo y usted conoce el tema, como muy pocos periodistas en Colombia. ¿Por qué el afán del presidente, además de su tirria a Barbosa Sí. y a la señora Mancera, por qué el afán del presidente porque haya ya fiscal de la terna que él mandó, como la ley se lo permite? Claro, no, por Sí, supuesto. eso no es nada ilegal. La ley No. faculta al presidente para mandar Mire, la terna. le voy a dar 2 argumentos A ver. de mi análisis. Un argumento político y un argumento jurídico, que al final termina siendo también político. Sí. Por un lado, el gobierno está desgastado, no tiene gran ejecución y utilizando la estrategia que también usó siendo alcalde de Bogotá, el presidente lo que hace es convocar a sus bases, llamar al balcón y decir que hay un riesgo de ruptura institucional. En su momento, siendo alcalde de Bogotá, la gran oportunidad Pues se la claro. dio Alejandro Ordóñez cuando lo destituye. Él convoca el famoso balcón. Y sale y todo el mundo, Claro, pues casi que presiona. Él que revive políticamente Claro. por cuenta de eso porque... y se vuelve mártir. Se vuelve mártir y eso puede estar pasando en este episodio. Pero el otro tema es un tema más de fondo que tiene que ver con la financiación de su campaña el año pasado, ¿Qué hay en ahí? 2022. Sí. En este caso, obviamente se convierte en un tema político y es indeseable que así lo sea porque es un tema que debería ser administrativo, electoral y judicial. Y es que se está investigando desde la Fiscalía la posibilidad de que se hayan violado los topes en la plata de la campaña Sí.
o que haya habido financiación irregular de la ¿Puede campaña. la Fiscalía hacer esa investigación? Al Porque presidente no. no, porque a él lo investiga la Comisión de La comisión de Acusaciones. acusación, al presidente no, pero sí investiga la Fiscalía, a el gerente de su campaña, Sí. Ricardo Roa, y a otras personas que pudieron tener que ver eventualmente con posibles irregularidades. El presidente está muy angustiado por eso y por el caso de su hijo Nicolás Petro. ¿Cuál es la clave para entender que haya una posible irregularidad de entrada de plata a una campaña presidencial? La clave para entender esto es que el presidente dice siempre ha pasado, y es cierto, en la mayoría de casos ha ocurrido. Sí. La clave es que desde 2017 la ley cambió y ahora el candidato también es responsable de lo que ocurra si hay irregularidades en su campaña. En la época de Samper, ¿no? Ni en la época de Samper, ni en la época del expresidente Santos con Odebrecht, no respondía el candidato y por eso ¿Quién a mis respondía? espaldas El del gerente de la elefante. campaña. Claro, entonces en eso Samper se hizo famoso por eso, fue a mis espaldas. ¿Con qué ley cambió eso? Y Santos, con el me acabo de enterar. La ley la promovió siendo ministro del Interior Juan Fernando Cristo y la ley que se programó y se radicó en el año 2017, la Sí. aprobó el Congreso. Sí. Le debo el número de la ley, pero esa ley lo que hace es modificar las responsabilidades penales y administrativas por Pero parte de los sí, candidatos. eso sí realmente muy pocos lo conocen. Claro, entonces, ¿qué pasa, Juan Roberto? El presidente dice que por esa vía van por él. El presidente dice, si llega la Fiscalía a determinar que hubo irregularidades en la financiación de la campaña, se violaron los topes, de inmediato lo que tiene que hacer es compulsar copias A la dicen los Comisión de abogados, Acusación. pedir a la Comisión de Acusación que me investigue porque yo sería corresponsable Y de ahí- eso. Y él dice que ese es el golpe blando porque ahí vendría, según él, un juicio político. Nunca a un presidente o a nadie le ha pasado nada de los aforados que investiga la Comisión de Absoluciones, como le dicen Así a la es. Comisión de Acusaciones. En este caso, la clave para entender un juicio eventual o una investigación, porque juicio sería una etapa más adelante, una eventual investigación que las hay contra el presidente, ¿usted les ve futuro a esas investigaciones? En el contexto político en el que está hoy Colombia y en el que está el gobierno, como usted dice, desgastado, con dificultades. Lo que pasa es que aquí hay varios elementos. Digamos, hoy en la Comisión de Acusación el presidente tiene las mayorías. Y eso hay que decirlo con total claridad en materia política. Ahí empieza la investigación de los integrantes de la comisión. Pero si hay papelitos, No, exacto. Entonces ahí viene una cosa y es que usted no puede obviar lo que está ahí. Ahora, la comisión lamentablemente se conoce de absoluciones porque ahí no ha pasado nunca nada contra un presidente. Es un tema y eso político. para algunos es una ventaja, para otros es una desventaja. Dicen que es una ventaja porque garantiza la estabilidad de un presidente en Colombia para no ser como Perú u otros países Para que no lo tumben. cambian de presidente cada 6 meses o cada año. Por otro lado, puede ser una desventaja si llegase a tratarse de que hay eventualmente un delito. Sí. Falta mucho trecho por recorrer, Juan Roberto. Pero para concluir la idea, hoy no se ve un ambiente en los partidos políticos, No. incluso de oposición, en que estén interesados que- en adelantar un juicio político contra el presidente Gustavo Petro. es que también independientemente de la impopularidad o de la baja aprobación de la gestión del presidente Petro, yo no sé quién en Colombia, aunque pues uno ve las redes sociales, están inundadas de mensajes, inclusive de políticos connotados y respetados, que dicen que el presidente tiene que ir, que no está cumpliendo Sí. con su labor, pero del dicho al hecho, No, pero además yo me atrevería a decir que son minoritarios, Juan Roberto, si usted Por eso, se son sienta... pero sí, los hay. Sí, no, pero claro, hay un sector Y hacen radical. ruido. Siempre hay un sector radical, Claro. pero es un tema... bueno, pasaba en el gobierno de en mi Duque, op- pasó en el de claro, Santos, En mi opinión es de redes sociales. pasó en el de Uribe. Siempre ha ocurrido. En el gobierno de Duque, lo que pasa es que ellos se volvió mayoritario y alcanzó a tener una fuerza tal que, en Sí, mi opinión, en las alcanzó a marchas. llevar, claro, Claro. entonces el estallido social y demás. En este caso, Juan Roberto, seguramente hacemos el sondeo en el Congreso de la República, mayoritariamente no estarían de acuerdo con la posibilidad de que se adelantara un juicio político al presidente de la Pero República. la génesis de eso sería en la fiscalía, ¿sí le entiendo? Claro. Porque ahí es donde está llegando la Ahí está la información. discusión, porque la defensa del presidente dice que la génesis debería ser el Consejo Nacional Electoral, que debería dar en cualquier momento Pero su veredicto pero sobre también si está hay irregularidades investigando. en campaña. Claro, Ahí hemos encontrado claro, no, papeles, muchas cosas. vuelos Claro, fantasma. ya está listo para que haya una decisión. Lo que pasa es que no la han dado a conocer. La defensa del presidente dice, primero debería ser el Consejo Electoral, de ahí Y- pasar a la Fiscalía y Y de eventualmente a ahí la Fiscalía a la a Comisión de Acusación. ¿Qué pasa? En Si- este caso... si la idea es enjuiciar o responsabilizar al presidente. Ahí, secuencial. Eso no está pasando en este momento. Hoy, de manera simultánea, están investigando el Consejo Electoral, Sí. la Fiscalía y la Corte Suprema Mejor a dicho, dos congresistas. Si le entiendo, un despelote y un salpicón. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Se cruzan claro, investigaciones. ¿qué pasaría si el Consejo Electoral dice que no hubo irregularidades? ¿Y qué Y la pasa si Fiscalía dice imputa que sí? cargos.
quedaremos en una situación absolutamente grave. Pero porque además habría ha una pasado contradicción. en otras investigaciones. Sí, han ocurrido cosas. Lo que Bueno, pasa es que- perdóneme, usted me corregirá, pero en la investigación de la plata de Odebrecht pasó algo similar. Sí, así es. Se Que archivó, en en un el lado, Consejo Electoral. y en la Y Fiscalía la se Fiscalía activó. avanzó. Claro, lo que pasa es que el CNE, y esto no es un secreto, es algo que es obvio, pero lo reiteramos, es un ente político. Sus magistrados no son juristas, son políticos. Al final todo termina siendo político. Ricardo, veíamos imágenes Sí. de las 3 candidatas a fiscal, de las 3 señoras que hacen parte de la terna. Un connotado expresidente de la Corte Suprema nos dijo esta semana, yo no creo que la Corte Suprema elija pronto de esa terna, porque primero a esa señora no las conoce nadie, así dijo. Pueden ser buenas manejando expedientes, pero ser fiscal en Colombia va mucho más allá que manejar expedientes. ¿Usted qué opinión tiene y qué le dicen sus Yo creo que, fuentes? pues, creo que Jaime Arrula, bueno. es una expresión desafortunada del magistrado Arrula. Pues imagínese, un jurista de quilates y a quien hay que respetar. Es que por eso Pero, nos sorprendió. pero Juan Roberto, la verdad es que los requisitos para ser fiscal están claritos en la Constitución. Y Y las las tres tres lo los cumplen. Uno. Dos. Sí. En principio, las tres son independientes, o al menos no son amigas del presidente de la República, lo cual es un valor agregado importante. Arrula dice que no. Pues lo Pues, sugirió. digamos, pero no es claro, ninguna ha sido funcionaria de Pues del gobierno Petro. y esto no es para meterle política, distinto a lo que pasaba con Claro. Barbosa y el presidente Sí, Duque. exactamente. Pero, O con Santos y Néstor Humberto sí, Martínez. ha pasado, han llegado fiscales Sí. mucho más cercanos a presidentes que en Claro, este caso. digámoslo de esa seguramente manera. sí. Pero además de eso, indagando en la historia de las tres, de Ángela María Buitrago, Sí. de Amelia Pérez Parra Sí. y de Luz Adriana Camargo, Sí. son curtidas funcionarias judiciales. Ángela María Buitrago ha hecho toda la carrera, Y sabe que- fiscal destacadísima ante la Corte Suprema. Y sabe que yo en cambio veo que el que no las conozcan tanto en el mundo político y Político, mediático, claro, yo creo que eso es una ventaja. Le agrego, claro, Claro. Luz Adriana Camargo, a quien cuestionan su supuesta cercanía con Iván Velázquez, también ha hecho una carrera impecable en la Corte y La en señora juzgados. Buitrago. La señora Buitrago y la señora Pérez Parra también Son fue de respetables. las primeras fiscales que frenteó al paramilitarismo en Antioquia en los 90. El doctor Estuvo Arrula- muchos años exiliada. El doctor Arrula, me da pena decirlo, estuvo a un milímetro de la misoginia y el machismo. No, es que es a mí me da absolutamente muchísima pena. inaceptable. La terna es viable. Hoy la terna es viable. Y yo creo que para el país sería muy positivo acuerdo. que se escogiera cualquiera, No, de acuerdo. independientemente de que las haya nominado el acuerdo. presidente Petro, No, el que sea. De acuerdo. Pues, Le Ricardo, agrego una cosa a que ver, permítame. para entender 10 esta clave, segundos, a 10 ver, segundos, la la clave para clave. entender La clave. este tema de la elección de La fiscal. clave, respetando los tiempos de la Corte Suprema, hablando con fiscales generales que quedaron encargados, porque casi todos han quedado encargados durante un tiempo, sí. es muy negativo para la Administración de Justicia que haya una larga interinidad en la Fiscalía General. Pero ha de Colombia. pasado. No, claro que ha pasado. Y no hago de abogado del diablo, pero ha pasado No, en las anteriores todos, elecciones. Claro, pero mirando para atrás todos me dicen, la verdad es que se paraliza en gran parte la entidad porque no hay una Sin duda. cabeza visible, no hay una cabeza que diga voy a estar aquí 4 años. Entonces hay una persona que no sabe si dura 8 días, si dura un Para mes, esa si dura marcar 6 tarjeta meses, y como si para dura un año. mantener Entonces, la caña. por eso es importante que esa interinidad, respetando la Corte, no sea tan larga. Ricardo, muchas gracias Muchas por haber gracias, estado Juan con nosotros en La Clave, Muchas hablando gracias. de la elección del próximo o la próxima fiscal general Gracias, de la Juan Nación. Roberto.